Un saludo para todos y bienvenidos a una nueva entrega de Vida Coherente en la Caja de Pandora. Saludos desde aquí a Luis Palacios, a Yolanda Soria. Siempre los recordamos como muy buenos amigos. La próxima vez que me invite Yolanda le voy a dejar hablar. Era la emoción de ese momento. Hacía 3 años. Así es, sí. La verdad, las emociones producen esas cosas. No, después yo lo vi el programa con ella y me dieron ganas de pegarme. Bueno, hoy vamos a hablar de los bloqueos energéticos, que es una denominación muy nuestra. No es ni de la psicología, ni de la psiquiatría, ni de la neurofisiología, es nuestra. Pero tiene sus nombres. Por ejemplo, en neurofisiología, un bloqueo es un trauma. En psicología podría ser también trauma. Y en psiquiatría, ni hablar. Esta serie, que es una serie larga, porque contiene no solamente los problemas, sino las soluciones a los problemas, está fundamentados, o sea, todo el contenido está fundamentado. Empezando por el Instituto Matemáticas del Corazón de California, que es el que nos abrió los ojos en cuanto a la energía que manejamos diariamente y a los problemas que pueden surgir por el mal uso de esa energía. Bueno, y la potencia de esa energía, que es mucho más de lo que nosotros creemos. Heart Math Institute. Pero también esto está basado en los estudios de Carl Pribram, que es el padre, desde nuestro punto de vista, de la neurofisiología de vanguardia. Ya en los años 70, 80, él estaba hablando de cosas que recién ahora se están hablando. Bueno, y después 2 neurocientíficos, el doctor Huberman, que es el director del Departamento de Neurociencia de Stanford, y un doctor holandés, Bessel van der Kolk, que no funcionó en Estados Unidos porque está en contra del Ritalin. En Estados Unidos, cuando un niño molesta mucho, le meten un Ritalin para que no moleste. Como está en contra de esas cosas, no funcionó en Estados Unidos. Así que volvió a su país. Vale la pena leerlo. Van der Kolk. K, termina con K, empieza con K y termina con K. Kolk. En Holanda hizo un instituto de investigación y tratamiento para niños sin Ritalin. Bueno, ¿de qué trata esto? Bloqueos energéticos y la meditación autoalusiva. De paso, la maestra Florencia hoy va a hablar de meditación autoalusiva. Si quieres saludar. Claro que sí. Pues me encanta de estar aquí en este espacio de la Caja de Pandora. De igual manera me sumo a los saludos para Luis y Yolanda, Iván y todo el equipo que siempre amablemente nos dan este espacio. Y bueno, pues a ustedes que también nos acompañan fielmente y que pues nos da mucho gusto estar aquí. Y en esta ocasión, bueno, pues hablaremos un poco de la meditación autoalusiva, que no es una meditación como muchas que a veces conocemos, y que bueno, vale la pena, sobre todo entender
¿cómo nos puede servir para este tema en particular de los bloqueos y de estos hermosos patrones, circuitería neuronal que nos queda y que como cuesta a veces salir de ellos, pero se puede, se puede. Bueno, todo ese inconsciente gigantesco que tenemos en el cerebro, esto fue medido por alemanes. La relación inconsciente-conciencia activada del cerebro es realmente aplastante. No podemos hablar de que el cerebro es consciente. Por lo tanto, no podemos hablar de decisiones desde el cerebro. Con 10 minutos de anticipación, hoy, neurocientíficos alemanes ponen a un individuo en una resonancia magnética funcional conectado a computadoras de alta velocidad de proceso y pueden determinar con 10 minutos de anticipación lo que va a hacer el individuo, la conducta que va a hacer el individuo sin fallar. Entonces las decisiones las toma el inconsciente. Cuando pasan por el cachito de conciencia que tenemos, creemos que lo hicimos nosotros o lo dijimos nosotros, pero no es así. En realidad, el inconsciente nos maneja la vida, nosotros nos creemos muy libres, eso es una ilusión. El inconsciente nos maneja la vida, porque justamente está lleno de patrones de respuesta, trabaja estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Está lleno de patrones de respuesta ante estímulos determinados que definen nuestra conducta. Sí, hay algunos casos donde la respuesta se puede, tal vez, la reacción se podría llegar a frenar, pero eso lo hacemos en vida coherente después de un año de prácticas y de ejercicios y de meditación. Estamos llenos. Carl Pribram lo llamaba patrones familiares a nuestro cerebro. O sea, aunque la circunstancia sea fea, sea mala, desde afuera vista, de todos modos, como yo tengo un patrón familiar, yo no la veo así. Pues la circunstancia es buenísima, pero como yo tengo un patrón familiar distinto, no la veo buenísima. Patrones familiares a nuestro cerebro. Nos manejamos, a nuestro inconsciente en realidad. Nos manejamos con eso. ¿Se puede salir de allí? Sí, se puede salir. ¿Se pueden modificar según la neurofisiología? No, los patrones no se modifican. Se pueden hacer otras cosas. Se pueden quitar esos bloqueos que serían... Los bloqueos serían cuando los patrones, que más bien manejan órdenes químicas y secreciones hormonales, empiezan a retroalimentarse con los campos energéticos. Ahí se arma un nudo gordiano de líneas de fuerza. Son todos campos electromagnéticos a nivel celular. Y entonces se impide la acción. El sujeto no puede actuar. A eso le llamamos bloqueo nosotros. Pero cuidado, porque lo más difícil es el bloqueo. Con patrones familiares al cerebro, vivir podemos vivir, aunque no siempre disfrutar de la vida, porque, como vengo diciendo,
las circunstancias de la vida no coinciden con mis patrones, entonces no voy a estar contento. Pero ya cuando hay un bloqueo, o como en neurofisiología le dicen trauma, ahí ya la cosa es de alto nivel, ahí no se mueve la persona, ahí no hace lo que tiene que hacer. No puede seguir adelante. Voy a sacar un ejemplo de un artículo que leí. No suelo leer artículos de psicología, nosotros nos manejamos con neurociencia. Pero este artículo de psicología hacía referencia a Carl Pribram, entonces me dio curiosidad. Muy bueno, una doctora en psicología, PhD. Y bueno, vamos a poner un ejemplo del tipo que estaba allí. Vamos a suponer que tenemos una nueva relación de pareja, flamante relación de pareja. ¿Sí? La otra parte de la pareja viene con todas las ganas de cuidar de nosotros, darnos toda la atención posible, ayudarnos en lo que hacemos, amarnos, o la idea que tenga de amor. Visto de afuera, es una situación envidiable, ¿no? ¿De qué te quejas, no? Podrían decir los demás. Bueno, ese individuo podría llegar a sentirse incómodo, ansioso. Sus respuestas y reacciones son negativas. Le encuentra defectos a la otra parte, pero defectos que no se pueden solucionar a esa persona. Pone excusas para negarse a hacer cosas. Y uno dirá, pues ¿está loco? No, no está loco. Está siendo manejado por el inconsciente. Y probablemente por bloqueos no puede amar, no se deja amar. No puede querer ni se deja querer. Punto. Bloqueo. Él tiene una idea distinta del amor. Y generalmente eso se forma en la infancia, pero no solo como la psicología dice en la infancia. Se puede formar en cualquier momento, patrón. Supongamos alguien, una pareja joven que se casa. Están 15 años juntos y se separan, se divorcian. Esa pareja va a tener una idea de la convivencia X. Si alguien de la pareja otra vez empieza a convivir con alguien, va a haber problemas porque todo lo que haga ese otro alguien no va a coincidir con los patrones que él mismo formó mientras estaba casado con la primera esposa. O sea, es en toda la vida, no es cierto que solamente... Hay una persona que decía, me encanta ir al psicólogo porque le echan todas las culpas a mis padres y yo quedo sin culpa ninguna. No, no siempre somos los padres, ¿no? Es durante toda la vida. La escuela, por ejemplo, la escuela genera unos patrones tremendos. Entonces, como les decía, con los patrones tal vez podamos vivir, pero con los bloqueos no. Y los patrones son el caldo de cultivo de los bloqueos. Las emociones negativas de los patrones generan secreciones de muchas sustancias. Esto cambia las frecuencias energéticas a nivel de órganos y a nivel celular.
esas frecuencias energéticas empiezan a retroalimentarse con los campos energéticos que tenemos en el cuerpo. Tenemos muchos y de varios tipos. El que predomina es el electromagnético, pero también tenemos campos fotónicos, biofotones. Se empiezan a retroalimentar las secreciones de las glándulas junto con el mal funcionamiento energético, lo que en el Instituto Matemática del Corazón le dice incoherencia energética, y la más importante es la cardíaca, porque es la que despliega el mayor campo electromagnético que tenemos, nos cubre totalmente. Así que hay que sacarlo ese bloqueo. Hace 4 años que es lo que venimos haciendo, por eso desaparecimos un poco, pero lo venimos haciendo con, disculpa que lo diga yo, pero con mucho éxito. Tenemos resultados. Y entonces es como que nos dedicamos a eso mucho tiempo. Y bueno, ahora decidimos salir un poco más, dar a conocer, difundir un poco más. Bien, la mayoría es en la infancia, tiene razón la psicología. La mayoría se forma en la infancia, no todos. El niño nace con una cantidad de necesidades, ¿sí? Esas necesidades los padres las atienden de la mejor manera posible. O sea, los padres no tienen dolo, no quieren hacerle daño de ninguna manera. Tratan de educarnos en función de sus conceptos de lo que es disciplina. ¿Sí? Entonces, todas esas necesidades, las fisiológicas, respirar, comer, dormir, son atendidas de la manera que los padres entienden. Pero a medida que avanza el niño, empiezan a surgir otras necesidades. Va descubriendo el mundo. Es todo un explorador al principio, en los primeros meses. Y explora cosas a veces peligrosas, ¿no? A ver ese agujerito en la pared, ¿qué es? Entonces, son necesidades de saber cuál es mi entorno, también necesidades emocionales, también necesidades de comunicación, aceptación. Estas que digo de descubrir el mundo son cognitivas. Los niños son muy curiosos. Entonces, esas necesidades chocan de frente con las prohibiciones de los padres. No toques, aléjate, allí no, te dije que allí no. Y en muchos casos, como ven que el niño sigue en este caso sus instintos de curiosidad, para que aprenda y en la desesperación que no vaya a poner el dedo en un enchufe de electricidad, ahí vienen castigos, distintas formas de castigos, amenazas, lo cual despierta, o miedo generado, si no come va a venir el personaje tal. En mi época y en mi país era el viejo de la bolsa. Hasta me lo representaron una vez, lo recuerdo. Generan miedo, ficticio, pero miedo.
así detrás de un vidrio opaco. No, fue algo espantoso. Pero yo lo veía ahí y me tragué todo porque veía que había algo. Entonces, en el caso, no fue mi caso, pero en el caso de que haya niños muy castigados o muy limitados en ese tipo de búsqueda, ese tipo de niños considera que amar es eso. Es prohibiciones, es castigos, son amenazas, son miedos infundados. Eso es amar para esa persona. Entonces, recuerdan el primer caso de la persona que hizo pareja con alguien que es todo lo contrario. ¿Por qué no se siente cómodo con alguien que lo quiere ayudar, con alguien que lo quiere realmente amar, satisfacer? ¿Por qué no está cómodo? Bueno, porque para él amar es otra cosa. Y entonces, finalmente, estas personas terminan o se enamoran de personas que los hacen sufrir, los desprecian, los abandonan, infidelidad, todas esas cosas que hacen daño. Y las elige inconscientemente. Todo esto es inconsciente. Todo el problema es inconsciente. Adivinen cómo se arregla. ¿No será con la conciencia que arreglamos lo inconsciente? Muy bien. Entonces, estamos enganchados, supongamos que sí fui yo el niño maltratado. Estoy enganchado a ese patrón de sufrimiento, lo cual para mí es amar. Sin esos sufrimientos no hay convivencia, no hay intercambio. Así que cualquier estímulo que yo recibo que sea contrario a ese ya bloqueo, porque los patrones familiares al cerebro, al no coincidir con las circunstancias, hacen que la persona se ponga nerviosa, ansiosa, empieza a segregar sustancias que dañan, cortisol, adrenalina, noradrenalina, etcétera, cuando no tiene por qué. Como dije, eso se retroalimenta con los campos energéticos y la persona está bloqueada. No se quiere y no puede querer. Es tremendo bloqueo. Los bloqueos pueden salir, los bloqueos se quitan, pero de nada sirve quitar un bloqueo si no hago alguna gestión para los patrones, porque es de los patrones familiares al cerebro, se podría decir hábitos cerebrales si ustedes quieren. Ante tal estímulo siempre tengo tal respuesta. Eso forma después los bloqueos, si se los deja allí. O si se los sigue utilizando, ese es el problema. Seguimos utilizando patrones viejos y eso sigue formando bloqueos. Y en este caso, el bloqueo de las relaciones, el bloqueo de la convivencia, el bloqueo de querer y quererme, sí, lo podemos sacar, pero quedaron los patrones, quedaron los hábitos cerebrales. Y hasta que no gestionemos esto del inconsciente, voy a seguir teniendo bloqueo tras bloqueo.
son inconscientes, vuelvo a repetir los patrones. Por lo tanto, tengo que gestionarlos desde la conciencia. Primera propuesta de vida coherente desde hace 4 años. Abandonar el inconsciente y trabajar desde nuestro verdadero yo, que es la conciencia. Nuestro verdadero yo es la conciencia. Nos hicieron creer que nuestro verdadero yo es el ego, y los mismos neurofisiólogos dicen el ego no existe, el ego no tiene ningún lugar en el cerebro, el ego no tiene región, el ego no tiene un núcleo, no tiene un lóbulo, no tiene nada que yo pueda decir, acá está el ego de la persona, no tiene nada. Es una construcción ilusoria de todo el cerebro, día a día, que pretende hacernos creer que es nuestro verdadero yo, que nos aparta de los demás, que nos aparta del medio ambiente y que también pretende convencernos de una autonomía que tampoco existe. Esto que estoy diciendo de memoria es una cita textual de Francisco Rubia Vila, uno de los grandes neurofisiólogos españoles. Entonces, ¿qué hacemos en Vida Coherente ante estos casos? Bueno, en un primer momento, como la cosa es grave, la persona no se quiere, es grave. En un primer momento trabajamos con técnicas de control mental, convertidas en ejercicios, parecen meditaciones, pero en realidad son ejercicios de control mental. ¿Para qué? Para que por lo menos la persona alcance un cierto nivel de coherencia con el cual pueda vivir. Todavía no está solucionada la cosa, pero podemos sumergir a la persona en un estado de coherencia que aliviana muchas de esas cosas. Allí es donde aprenden a frenar la reacción. Se puede. Y esos ejercicios de control mental funcionan, lo puedo jurar. Te cambian hasta lo que sientes en un momento, te lo da vuelta. Hacen muchas cosas, atraen energías coherentes, dejan ir energías incoherentes. Es lo primero que hacemos, como para tener una base para empezar a trabajar. Entonces viene luego lo que se llama, ahora lo van a escuchar, la meditación autoalusiva, que pertenece al doctor Jacobo Grinberg, no es nuestra. Pertenece al doctor Jacobo Grinberg. El doctor Jacobo Grinberg tenía en su época, en los 90, uno de los pocos institutos en el mundo para la investigación de la conciencia. Si hay alguien que investigó la conciencia en este planeta, fue el doctor Jacobo Grinberg, Silverbaum. En 1994 desapareció. Nunca supimos cómo ni por qué. Nadie se atribuye eso. Simplemente desapareció. Una lástima porque dejó un buen legado, pero podía haber seguido y yo no sé si tenía resonancia magnética funcional en esa época, pero ahora sí está a disposición. O sea, tenía herramientas ahora que
que en el 94 o si estaba, no eran fáciles de conseguir. Así que después de lograr una coherencia sostenida en la persona, tranquilizarla, aunque sea poniendo al inconsciente. El inconsciente es un desastre, pero se lo puede engañar. Eso es lo bueno. Tiene características extrañas y en eso se basan los ejercicios de control mental. Por ejemplo, no reconoce tiempos. Si tú estás recordando algo malo que te pasó hace 20 años, para el inconsciente es idéntico a que lo estuvieras viviendo ahora. Empiezas a segregar lo mismo. No reconoce tiempo. Tampoco reconoce si es ficción o si es realidad. No lo reconoce. O sea, si estás viendo una película y una persona mata a otra persona, el inconsciente ve a un ser humano matar a otro ser humano. No sabe que están actuando. Por eso, las visualizaciones funcionan tan bien. Porque son ficticias, pero para el inconsciente da lo mismo. Ficción que realidad. Entonces, una de las grandes bases de nuestros ejercicios de control mental son las visualizaciones. Visualizaciones, respiración, música especial y bueno, son guiadas, las tenemos grabadas. Pero luego viene el gran paso que es ese, el definitivo, la meditación autoalusiva. Ese te acompaña el resto de tu vida. O sea, el que le agarra la mano a la meditación autoalusiva, cuyo objetivo no es el ponerte en posición de loto y con un mudra, nada. No. Acá no hay liturgias de ningún tipo. El objetivo de la meditación autoalusiva es que lo hagas en la vida diaria, que la lleves puesta. Se trata de observarte, de observar la totalidad de ti mismo en un periodo de tiempo o en un presente extendido. La conciencia vive en un eterno presente, la conciencia. A mí me quieren vender que en la Matrix se puede vivir en un eterno presente y no se puede. Es un esfuerzo inútil porque la Matrix es un fluir constante y tiene tantos distractores que estarás en un presente 3 minutos. Pero si te vas a la conciencia, estás en un eterno presente. Es lo que se debería enfatizar cuando se habla del aquí y del ahora. Se debería enfatizar ir a la conciencia, si no es perder el tiempo y frustrar a otra persona. Una vez que la persona le agarra la mano a la meditación autoalusiva, vive desde la conciencia en el presente, toma decisiones libres desde la conciencia, esas sí que son libres. Entonces, podemos decir que esa persona tiene, por lo menos en esta frecuencia de realidad, tiene un futuro prometedor. Y solamente una cosa más aclaro y ya los dejo con la maestra. No es la autoobservación común y corriente. No. Esto es ir al lugar del observador, conciencial, al lugar conciencial del observador. La autoobservación común no tiene en cuenta
que no se puede rechazar aunque me disguste mucho lo que estoy viendo, observando. No podemos juzgar, pero prohibidísimo juzgar. No nos podemos identificar con eso que hicimos hace 10 años. No, porque eso no somos nosotros. Y bueno, a medida que vamos trabajando, se soluciona todo. O sea, los campos energéticos vuelven a su lugar, esto hace un efecto dominó, en el sentido de que mejora todos los sistemas físicos, ¿sí? Nervioso central, nervioso autónomo, simpático, parasimpático, periférico, sistema glandular, linfático, sube las defensas. Todo va mejorando, la salud va mejorando. Mejora psicofisiológicamente, mejora todo con la meditación autoalusiva. ¿Saben por qué lo sé? Porque lo hice. Y no es para nada aburrido. A los que consideran la meditación aburrida, esta es la que tendrían que hacer. Maestra, todo suyo. Bien, pues les saludo de nuevo a quienes van ingresando. Bienvenidos todos. Y bueno, hablar un poco de la meditación autoelusiva en relación a lo que ya hemos hablado de los bloqueos y de los patrones familiares al cerebro. De paso, decir que bueno, es durante la infancia es que adquirimos estos patrones porque la neuroplasticidad del cerebro pues es mucho más fácil en esos años. Por eso es que a los niños les dicen que aprendan todo de niños, que vayan a la escuela, de miles de idiomas y de miles de cosas, porque la neuroplasticidad funciona distinto en los primeros 25 que después de los 25. Después de los 25 años, pues ya es más complicado crear nuevos circuitos, pero se puede. Y bueno, la meditación autoelusiva, como ya lo escucharon, pues es una propuesta del doctor Jacobo Greenberg y se trata de lo siguiente. Cuando nosotros estamos en la vida del día a día y como ya escucharon, hay algún estímulo que prende a una de nuestras, llega a alguno de nuestros centros emocionales y prende alguna de las neuronas y pues de ahí se hace todo la ruta neuronal que me llevará a desatar sensaciones fisiológicas como si, porque incluso no, algo que yo quisiera decirles y que me parece muy importante es que no tenemos que haber vivido un trauma terrible, no tenemos que haber sido abusados sexualmente o haber estado en un accidente o haber padecido una enfermedad o haber tenido un padre golpeador o una madre ausente. No, muchas veces es el constante repetición de conductas que me hacen sentir mal, ¿no? Quizá el ver discutir a mis padres, que me parece que quizá es algo muy común. Entonces, el verlos constantemente, después, al paso del tiempo, cuando dos personas discuten, yo sin saber por qué me empiezo a sentir incómoda, me empiezo a sentir mal. O cuando alguien quizá te hable en un tono diferente del que siempre lo hace, te empiezas a sentir mal, pero no tiene que ver con otra persona. Lo que sucede es que se han prendido algunas de esas neuronas y otra vez todo el circuito se activa. Entonces, de lo que se trata aquí es de llevar esas, primero de ser capaz de observar esas reacciones que tenemos, porque ahí es en donde está el secreto de encontrar, digamos, ese patrón que tú tienes, o esos patrones, porque
esa es otra. No solo tenemos uno, tenemos varios. ¿No? De un bloqueo central, bueno, se desprenden varios patrones, varias formas que tenemos nosotros de reaccionar ante estímulos que tengan que ver con ello, ¿no? Entonces, la meditación autoelusiva se trata primero de fortalecer nuestra atención, porque si yo quiero eliminar algún patrón, primero tengo que saber cuál es, ¿no? Primero tengo que entender cuál es la reacción que yo quiero cambiar, porque muchas veces hemos perdido la capacidad de observarnos. Estamos tan adormecidos y estamos tan distraídos que ya no sé, muchas veces ni siquiera lo que estoy sintiendo en mi cuerpo. Hemos dejado de percibir molestias y hemos llevado a nuestro cuerpo a seguir adelante aún con molestias de alguna inflamación, de algún ardor, de algún... Y seguimos adelante. Entonces hemos dejado de percibir lo que sucede con nosotros. Entonces, una de las cosas que debemos de fortalecer para poder hacer la meditación autoelusiva es la atención. Y la atención a nuestras sensaciones fisiológicas. Es decir, si yo quiero cortar una reacción ya cuando estoy en la cima de ese periodo emocional, ya cuando estoy muy alterado, estoy muy enojada o estoy muy triste o estoy ya casi en un ataque de pánico, ahí es cuando lo quiero cortar. Pues sí, lo podré hacer, me llevará con alguna de herramientas de respiración y algunas técnicas, pero ya lo volví a experimentar. Y de paso, cuando yo vuelvo a experimentar, pues lo que estoy haciendo es reforzar ese circuito, esa ruta neuronal, ese patrón que le es tan familiar al cerebro, pues otra vez es como decir, muy bien, aquí está, lo volvemos a archivar y lo hacemos más evidente, más fuerte. Entonces, la atención es muy importante. ¿Cómo es que empiezan estas sensaciones? ¿Qué es lo que sucede con nuestro cuerpo? ¿Cómo es que empieza una de las reacciones que tengamos, ¿no? Empieza tal vez con las sensaciones en el estómago, el famoso nudo en la garganta, como les decía la vez pasada, ¿no? Las mariposas en el estómago, todas estas sensaciones nos van a dar una guía de cuándo es que pasa. Y ahí pues tenemos que ser tremendamente honestos y decir, ok, lo que me molestó es tal cosa. Lo que me molestó es que me hayan dicho que me equivoqué. O lo que me molestó es que no me hayan invitado en mi percepción, ¿no? Entonces, yo debo ser muy honesto o tan simple como decir, yo llegué y el ambiente que había ahí, la forma en que se hablaban entre ellos, a mí me empezó a hacer sentir muy incómodo. Y ahí es cuando debemos de primero aceptar que eso sucedió, que eso me pone así, que eso me hace sentir mal. Y lo segundo, pues es en meditación evocar circunstancias en el pasado, mientras más atrás mejor, cuando haya yo experimentado esas sensaciones. Porque ahí es en donde esto nos puede servir. Porque ahora paso a explicar qué sucede con la meditación autoelusiva. Pero sí es importante que mientras más atrás mejor, porque es cuando justamente se creó esa ruta, ese circuito, ese patrón, ¿no? Entonces, si yo logro identificarlo, pues entonces sí que cada vez que empiece yo a experimentar estas emociones, puedo decir, ok, me estoy sintiendo incómodo, pero no tiene que ver realmente con este momento. Voy a sostener un poco esta incomodidad y pasaré a
a sentarme a platicar con quienes empezaba yo a sentirme incómodo, a decir, bueno, es que pues no me invitaron porque ni siquiera estaba yo, ¿cómo me iba a invitar? Y cosas así, que hay veces que el ego y la mente nos llevan a sacar conclusiones, esa es otra, sacamos conclusiones muy apresuradamente, porque al cerebro le encanta eso, no soporta, no soporta el tener algo que, ¿cómo podrá ser? No, saca la conclusión, es eso. En el pasado sucedió esto, ok, entonces es eso, y lo da por sentado, y nosotros nos quedamos sufriendo por cosas que ni siquiera son. Entonces, una vez que yo ya logro ir pasando esas incomodidades, pues lo que estamos creando es un nuevo circuito, es una nueva ruta. ¿Y que me llevará? Pues obviamente a dejar en desuso esos patrones que tanto me molestan. Y empezaré a crear unos nuevos que me llevarán a tener unas experiencias mucho más enriquecedoras emocionalmente, decía Grimber. Entonces, ¿qué hacemos con la meditación autoelusiva? Bueno, lo primero es eso que les decía yo, el identificar qué memorias, qué recuerdos tengo cuando yo empecé a experimentar esto que me pone tan mal. Y aclaro, no es una molestia vaga o fácil de llevar. O sea, todos tenemos a veces contratiempos y situaciones en las que, pues aceptémoslos, me molesté con alguien que se me cruzó en la calle o alguien que me tiró unas cosas. Esas molestias no son esas sensaciones que tú sientes que no lo soportas. Es que no soporto que me digan tal cosa. O no soporto que ver a alguien hacer eso. Es una incomodidad terrible. O sea, todos tus sistemas están diciendo alerta, 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 porque están asociados a algo que pasó muy atrás y que además, eso es lo que pasa sobre todo en las relaciones. De ahí viene ese patrón y se repite, y se repite, y se repite. Entonces tenemos una gama muy grande de recuerdos y de memorias, pues que refuerzan justamente eso. Por lo tanto, identifica eso que realmente te pone mal. No es una molestia cualquiera, decir, es que tengo miles y miles y miles de patrones porque me molesté, porque se rompió tal cosa. No, esos son los niveles de estrés de la vida que nos llevan a sentirnos molestos por cosas que no son tan importantes. No, son esas cosas que dices, se me fue, es que no lo pude controlar, no lo puedo controlar. Esos son. Entonces, de ahí hacia atrás, ir buscando cuándo fueron los primeros momentos en que no podíamos tolerar eso, que eso me lastimaba demasiado. Y una vez que ya lo encontramos, entonces ahora sí que nos vamos a la meditación autoelusiva. ¿Qué es lo que propone Grimberg? Bueno, Grimberg dice que necesitamos tener una estructura lo suficientemente capaz de contener toda la información que va generando cada una de las experiencias. Y eso es lo que sucede con estos patrones y con estos bloqueos. Es todo un cúmulo de información que llega, es todo una gran cantidad de información que está llegando con esas experiencias que no supimos cómo manejarlas y entonces no teníamos la estructura suficiente para gestionarla. Entonces, a través de la observación de estas memorias y de las emociones que se generan con ellas, es que yo finalmente al observarla desde una postura ecuánime, dice Grimberg, de no juzgar, de no identificarme y de no rechazar, entonces es que finalmente estoy tomando esa información, la estoy pasando a mi conciencia. Reciclando. Y entonces esa estructura se expande. De ahí viene lo de la expansión, ¿no? Esa estructura se expande. Es decir, que ya seré capaz de gestionar aquello que tanto me lastimó en aquel momento porque no era yo capaz de gestionarlo. Si quieren hacer el símil con el ejercicio físico, es así. Si tú quieres levantar algo muy pesado, vas al gimnasio, quieres levantar de un momento gran cantidad de peso, no vas a poder. Incluso te puedes lastimar. Es de a poco. Entonces, lo mismo sucede con las experiencias.
tuvimos una experiencia repetidamente o tuvimos un momento que nos cargó de información y no supimos cómo gestionarlo, no tenía yo la estructura. A través de la observación que propone Grinberg, a través de llevarlo a la conciencia, en donde no juzgamos ni a ti por haberlo permitido, porque muchas veces somos rudos con nosotros, pero ¿cómo pude haber permitido tal cosa? ¿Pero cómo pude haber dejado que pasara? ¿Cómo pude haberlo hecho o no haberlo hecho? Entonces, no juzgarnos, tampoco a los otros actores, y cada quien actúa de acuerdo a su territorio conciencial y de acuerdo a sus circunstancias. Entonces, no juzgamos, pero tampoco rechazamos que aquello pasó. Es como lo que hablaban de los padres. Yo estoy de acuerdo y digo, pues sí, mi madre actuó de la mejor manera que pudo, pero se equivocó en algunas cosas. Y está bien que lo digamos, o sea, no les pasa nada, no le vas a ir a reclamar a tu madre o a tu padre, pero sí se vale decir, pues se equivocó, o sea, eso estuvo mal. Esa parte ahí como que de acuerdo a circunstancias, pero pues me pasó de refilón, me pasó dejando un patroncito. Entonces, es no rechazar que aquello pasó, pero no juzgar. Entonces decir, pues sí, yo nací en tales y tales circunstancias, o mi primera relación de pareja fueron tales y tales circunstancias, y pues pasaron. No juzgo, no rechazo, pero tampoco me identifico con él. No, pues es que yo ahora vivo así porque pues, pobrecita de mí, así fue, y entonces ahora pues así estoy. Entonces yo me identifico así como que no, tampoco. Es simplemente observar esa experiencia desde una postura ecuánime, sin juzgar, sin rechazar y sin identificarme. ¿Para qué? Pues para tener la información de haber vivido esa experiencia y expandir, para tener la estructura, para que cuando algo parecido se vuelva a presentar y te ofrezcan la convivencia sana y el cuidado y el amor y la atención, pues tú digas, pues lo estoy sintiendo muy raro, pero pues vamos, y ahí empezaremos a crear un nuevo circuito, puesto que ya tenemos un poco más la estructura expandida para poder gestionar eso. Ahora, lo que también tengo que decirles, porque tampoco es como la varita mágica, pues es que esto lleva tiempo, porque aunque todos estamos muy jóvenes, sí, y aunque como todos estamos muy jóvenes, yo sé que todos estamos muy jóvenes, pero pues sí que tenemos una buena cantidad de experiencias y todas las que tenemos de la infancia, sí que hay varias experiencias que probablemente nos están haciendo que tengamos algunos patrones. Así que esto es de seguir en esta meditación. Y bueno, Grinberg también decía que era trabajo de toda la vida. Así que bueno, espero haberme explicado y pues eso es la primera parte, la de control mental, no es larga, son 5 semanas máximo. También se puede hacer con esto de los retos. En coherencia son 30 días. Lo de la meditación autoelusiva sería lo más largo. En realidad, yo creo que debería durar toda la vida. Repito, sin liturgia de ningún tipo, Yo les había pedido a muchos, espero que alguno lo haya hecho, que antes de venir a este programa, escuche otro programa que yo lo hice en un domingo, el dominguero de Vida Juana, porque aclararía muchas cosas de este programa. Para los que no lo vieron, ese dominguero, quiero decirles que allí aclaro que esto de ir a la conciencia, o sea, usar el cerebro para trabajar, así como la supercomputadora cuántica que es, usamos el cerebro para trabajar, pero para decidir desde la conciencia.
esto lo han envuelto en una especie de halo sagrado. Unos pocos elegidos pueden hacer eso. O sea, esta es la idea que predomina en la conciencia colectiva, en el inconsciente colectivo, más que en la conciencia colectiva. Es decir, esto es para gente que está dispuesta a estar 30 años en un monasterio con una túnica anaranjada, y así como yo, rapado. Si no estás dispuesto a eso, no llegas. No va a costar trabajo. Sí, y no es así. ¿Cómo va a ser difícil ir a nuestro verdadero yo? Y no es que yo diga que nuestro verdadero yo es nuestro verdadero yo. Tenemos pruebas, tenemos fundamentos para cada cosa que afirmamos en vida coherente. Eso es lo que me tengo que disculpar. Acá no hay ocurrencias. Cualquier cosa que ustedes vean en vida coherente, detrás hay pruebas, hay fundamentos. Cuando me vienen con algo que no tiene pruebas y no tiene fundamentos, yo no digo que no exista. Digo que no lo puedo incluir en la cosmovisión vida coherente, porque la cosmovisión vida coherente se basa en eso, en las cosas que se puedan fundamentar. Ir a la conciencia es muy fácil, muy sencillo. Mucho más de lo que ustedes creen. Se empieza así, cerrando los ojos, respirando, adaptándote al ámbito, porque es todo un ámbito el de la conciencia. Y después se puede llevar a la vida cotidiana. Pero la conciencia es no local, está en todos lados. Imaginen que estamos en un gran acuario. Nosotros somos los pececitos. ¿Sí? El agua es la conciencia. Está en todos los lugares a la vez. Nos atraviesa, nos llena. ¿Cómo va a ser difícil ir a nuestro propio medio ambiente y a nuestro propio yo? No lo es. No es ir. Lo que sí puede ser y que lleve tiempo es la meditación autoelusiva en tanto y en cuanto lo que yo necesito es traer las memorias en lo posible desde la primera infancia. ¿Sí? Y toda la información se recicla. ¿Ves? Y dos cositas más. La conciencia se expande, primero que nada, con información experiencial, con información vivencial. Acá el academicismo lo pueden tirar a la basura. O sea, todo esto que dije acá, si lo quieren tirar, hacen bien, tírenlo. Solamente que las experiencias que ustedes tuvieron, no las tiren. Obsérvenlas e incorpórenlas. Porque así es como la conciencia en nosotros se expande. No se pierde información de ningún tipo. Al contrario, cuando incorporo esa información, aunque haya sido una cosa horrible, se expande la conciencia. Y cuando voy a generar nuevas rutas neuronales, ya dejo de usar los viejos patrones y son nuevos patrones. O sea, lo único que quedaría sin usar son esos viejos patrones. Hay que olvidarse de ellos. No hay manera de, según la neurociencia, no hay manera de reparar eso. Sí se pueden hacer otras rutas nuevas, sí. Pero esas que están ahí se pueden dejar en desuso. Y la meditación autoelusiva ayuda a eso, a que vayamos por otro lado. ¿Sí? Muchas gracias. Estamos a las órdenes. Nos vemos
aquí el próximo martes, no sé si con este tema en particular, porque este tema es para un curso entero, pero sí va a tener algo que ver. Les pedimos que hagan las preguntas que quieran. www.vidacoherenteonline, todo junto, vidacoherenteonline.com. Esa es nuestra página, allí entran, ven todo lo que estamos haciendo y tiene un punto que dice preguntas en línea y tengo la rara costumbre de responderlas todas. Así que pueden ir con confianza, www.vidacoherenteonline, todo junto, .com. Estamos a las órdenes, vivimos para esto y que estén todos muy bien.